Mateo capítulo 25, verso 14 al 31. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlos al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús cómo es que sería el fin del mundo y cómo sería la segunda venida, Jesús incluyó algunas parábolas dentro de su respuesta. Y esta es la segunda parábola de ellas. Al igual que la parábola anterior, esta también contiene una lección inmediata para los primeros oyentes, para esos discípulos, y también contiene toda una serie de lecciones para nosotros el día de hoy. Esta parábola se le conoce como la parábola de los talentos. Pero me gustaría titular este sermón en esta mañana: el talento enterrado. Esta es una de las parábolas que tienen un doble propósito. Esta parábola es de estímulo y es también de advertencia. Es de estímulo para aquellos siervos fieles y es de advertencia para los haraganes y para los negligentes. En la parábola nos damos cuenta que hay un hombre muy rico, un hombre que tiene muchos bienes. Este hombre, dice la parábola, tenía que emprender un largo viaje y antes de irse, él confía sus bienes a sus siervos. En esta ocasión no es una viña como en la otra parábola. En esta ocasión los bienes que confía a sus siervos son representados por dinero, por talento. Un trabajador ordinario necesitaría casi 20 años para ganarse un solo talento. Así es, cuando vemos esas cantidades, 5, 2 y 1, no pensamos que son 5 pesos, 500 pesos, no. Esos representan una gran cantidad. Para juntar un solo talento, una persona de aquella época tenía que trabajar 20 años para juntar un talento. Un talento. Era una medida. Normalmente era de plata. Entonces, un talento representaba mucha plata. 5 talentos representaban mucho más plata. Entonces nos damos cuenta que el hombre de esta parábola era un hombre muy, pero muy rico.
Y naturalmente, como un hombre rico, como un hombre que hace prosperar lo que posee, este hombre no iba a querer que su dinero quedara ocioso durante su ausencia. Así es que hace lo siguiente: entrega a sus siervos, a unos 5 talentos, a otros 2 talentos y a otro 1. Hermanos, aquí entonces vamos ahora a ver las muchas lecciones que nos deja esta parábola. Aquí tenemos en primer lugar una lección para nosotros. Dios da a las personas diferentes dones. A uno dio 1, a otro dio 2 y a otro dio 5. En la parábola hay 3 siervos que recibieron cantidades distintas. ¿En base a qué se entregaron estas cantidades en la parábola? Bueno, en base primeramente a la soberanía de ese Señor, en que Él quiso darle a uno esa cantidad y en que Él quiso darle al otro tal otra cantidad y que Él quiso darle a otro más que a los otros 2. Entonces vemos que la base de la distribución es en base a la soberanía del amo. Eso es primeramente. Y lo segundo que vemos en esta parábola es que la base de la distribución es en base a la capacidad de cada uno de esos siervos. Dice el verso 15, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos, a otro dio 1. A cada uno conforme a su capacidad, dice la Escritura. El término capacidad se tradujo de un vocablo griego que se pronuncia dunamis, que significa poder, fuerza, eficacia, energía, habilidad. A cada uno el amo dio de acuerdo a como él quiso, pero también en base a la capacidad, a la fuerza, al poder, a la eficacia, a la habilidad que cada uno de ellos poseía. Hermanos, nos damos cuenta entonces que el amo conocía a sus siervos. Él conocía las capacidades de cada uno de ellos. Y él sabía que no todos tenían la misma capacidad para hacer negocios. Ahora, esto no lo asustó, ni tampoco lo restringió de al que tenía poco no darle nada. No, él repartió de acuerdo al conocimiento que tenía de ellos, ese conocimiento de su capacidad o su eficacia para hacer negocios. Entonces, él conocía tanto al que le dio 5 talentos como al que le dio un solo talento. Al que tenía un solo talento, él sabía que tenía la capacidad de multiplicar ese solo talento que le dio. Y por eso se lo dio. Al que tenía 5 talentos, sabía que tenía más capacidad y por eso le dio 5. Pero también al que tenía poco, él sabía que podía hacer crecer ese solo talento. Ahora, ¿qué significa esto para los discípulos que estaban ahí en el Monte de los Olivos, sentados junto a Jesús, escuchando esta enseñanza? ¿Qué significaba para esos apóstoles? Bueno, pronto iban a ser los apóstoles de la iglesia. ¿Qué significaba para ellos? Hermanos, estos hombres, Pedro, Juan, el resto de los apóstoles, tenían que aprender esta enseñanza. Iba a ser vital para ellos recordar que cuando Jesús se fuera y cuando ellos quedaran solos para continuar la obra que Jesús había comenzado, ellos tenían que recordar esto, hermano. Cada uno iba a tener un ministerio. Un ministerio de acuerdo a la soberanía de Dios, a la elección de Dios, a la soberanía de Dios, y también de acuerdo a sus capacidades. No todos iban a ser Pedro. No todos iban a ser como Juan. No.
Así es que ellos seguramente después recordaron esta enseñanza, esos momentos en el Monte de los Olivos, pocos días antes de su muerte, recordando: el Señor nos dijo que a todos nos iba a dar diferente, y a cada uno nos iba a dar de acuerdo a nuestras capacidades. Así es que yo no tengo que ser igual que Pedro, yo no tengo que ser igual que Juan. Y aquellos discípulos o apóstoles que fueron menos mencionados en las Escrituras, pero que sabemos por el testimonio que quedó en la iglesia de la obra que ellos hicieron en diferentes partes del mundo, continuando el trabajo que Dios les había dejado, y que no son tan mencionados y no quedaron registrados aquí en la Escritura, todo lo que ellos después hicieron. Pero quizás ellos pudieron en algún momento sentirse tentados a envidiar, a compararse con sus otros compañeros apóstoles. Pero ellos entonces recordarían lo que Jesús dijo, que Él da conforme a su soberanía y da conforme a las capacidades de cada uno. Así entonces ellos iban a confiar, iban a saber en los momentos difíciles o en los momentos que ellos miraban que el ministerio no prosperaba tanto como deseaban, que el evangelio no penetraba tanto como penetraba como cuando lo hacía Pedro. Ellos iban a recordar que Jesús sabía que ellos iban a poder hacerlo, y lo iban a hacer no en la medida que a ellos les gustaría, sino en la medida que Dios los había visto capaces, y entonces encontrar paz. Ellos iban a confiar en que iban a ser capaces de multiplicar y hacer, como dijo Jesús, aún cosas más grandes que las que Jesús hizo, ellos iban a hacer. Juan capítulo 14, verso 12 dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cuando el Señor se vaya lejos y ellos iban a quedar encargados, ellos iban a recordar: nosotros somos esos siervos a los cuales el Señor confió y dijo: ustedes van a hacer lo que yo hago. ¿Qué hizo Jesús? Ese ministerio de traer el reino de Dios a este mundo y hacerlo avanzar. Eso mismo que yo hago, vosotros también lo haréis. Él era un buen hombre de negocios, lo hacía excelente. Jesús lo hacía excelente. Pero Jesús les dijo: cuando yo me vaya, ustedes también lo van a hacer. Y aún van a hacer cosas más grandes que yo. ¿Cómo lo iba a hacer cada uno? De acuerdo a la capacidad y al conocimiento que Dios sabía que cada uno de ellos tenía. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Hermanos, la parábola nos dice que sea cual fuera el talento que tengamos, tenemos que ponerlo al servicio de Dios. Para los seguidores de Cristo, ¿qué es un talento? Un talento, hermanos, son todas las bendiciones que Dios te ha dado. Todas. Las habilidades. Todas. Los bienes. Y todas las oportunidades que Dios te ha otorgado, que otros quizás no han tenido. Oportunidades que otros quizás no han tenido. Dios te las ha dado a ti. Y las posees porque Dios ha querido dártelas. Y Dios sabe que tú puedes hacer crecer todo lo que Él te ha dado. Seremos responsables de rendir cuentas de estas cosas.
Si en verdad, hermanos, creemos que todo lo que posee proviene de Dios, y no lo decimos solamente de lengua, sino que en verdad lo creemos en el corazón, entonces, hermanos, nosotros nos daremos cuenta de que no somos dueños de nada y que solo somos esos mayordomos, esos siervos de Dios. Y que llegará un día donde Dios nos dirá: ¿qué hiciste con los dotes naturales que te di? ¿Qué hiciste con el carisma que te di? ¿Crees que era para que tuvieras muchos amigos? ¿Crees que ese fue el propósito? De que disfrutaras, de que eras un muchacho, un joven, una mujer carismática que atraía a todos y todo el mundo quería escuchar. ¿Crees que el propósito era que tú te deleitaras con eso? ¿O que usaras eso para darme buenas cuentas en tu servicio hacia mí? ¿Qué hiciste con el dinero que llegó a tus manos? ¿Qué hiciste con todos esos recursos financieros que hice llegar a tus manos? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Lo gastaste en tu deleite? ¿Qué hiciste? ¿O lo enterraste y no hiciste nada, ni siquiera lo disfrutaste? ¿Qué hiciste con los conocimientos académicos que te di? A veces lo das por sentado, pero hay mucha gente que no tuvo las oportunidades que tú tuviste. Y si las tuviste es porque Dios te las quiso dar a ti. Porque sabía y estaba confiando en que tú harías de esos conocimientos académicos algo para la gloria de Dios. ¿Qué hiciste con los muchos años de salud y de fuerza que tuviste? O sea, tú digas: yo no tengo bienes, yo no tengo mucho dinero, ni soy muy carismático, ni tengo muchos dotes naturales. Pero Dios te ha concedido quizás muchos años de salud, de fuerza, de vitalidad. ¿Qué hiciste con esa fuerza? ¿Saben qué es algo tan valioso? El tiempo. ¿Qué hiciste con el tiempo? El tiempo, eso que llega y se va y no regresa. ¿Qué has hecho con el tiempo? Muchos en aquel día dicen: yo no tuve tiempo para hacer esto. No tuve tiempo para hacer esto otro. ¿En verdad no tuviste tiempo? Nos dicen que Dios ha permitido el incremento de las redes sociales para que no tengamos excusa en aquel día y que le digamos: Señor, no tuvimos tiempo. Todo el tiempo que pasamos. ¿Qué haces con el tiempo? ¿Qué hiciste con los sentidos? Mi hermana esta mañana estaba llorando porque no podía escuchar. Y hay quienes sufren por no poder tener un sentido, no poder oír o no poder ver. Pero quizás tú tengas todos tus sentidos bien. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Usaste tus sentidos para oír la voz de Dios? ¿Usaste tu vista para leer más y más de la palabra de Dios? ¿Qué hiciste con la memoria? Hay muchos que Dios les da el privilegio de tener una memoria prodigiosa, que tienen el poder de retener decenas de versículos bíblicos, uno tras otro, recitarlos con su cita específica y todo. ¿Qué hiciste con ello? ¿Tienes una memoria prodigiosa? ¿Qué hiciste con ello? ¿Qué hiciste con el privilegio de pertenecer a la iglesia de Jesucristo? ¿Qué hiciste con el privilegio de poseer la Biblia en tus manos? Privilegio que muchos otros no tienen y ruegan porque se les haga llegar un ejemplar de la Biblia en su idioma. Privilegio que aún muchos no tienen en este mundo. Hermanos, estas cosas sirvan para reflexionar a nosotros como creyentes.
Ahora, hermanos, es importante resaltar lo que hay en esta enseñanza, y eso es que Dios nunca demandará de un creyente más de lo que es capaz de hacer con el poder del Espíritu Santo. Dios nunca va a exigir a nadie habilidades que no tenga. Pero Dios sí que está esperando que cada persona use al máximo las habilidades y las oportunidades que le entrega. Eso sí. No todos tenemos los mismos talentos, pero Dios espera que todos seamos iguales de esforzados. Que todos estemos esforzándonos en provocar y dar la gloria a Dios con cada cosa que Él nos ha dado. Poquito o mucho. Pero todos con ese mismo esfuerzo, ese mismo empeño. Eso es lo que Dios esperaba. Y es lo que Dios esperaba que todos esos discípulos hicieran cuando Él ya no estuviera en esta tierra. Y es lo que Dios sigue esperando de nosotros. Que todos seamos igual de esforzados y que no haya en nosotros alguien de poco ánimo, alguien perezoso. Y a todos nos llamará igualmente a cuentas. Ahora, si tu talento es pequeño, lo que Dios espera es que eso pequeño esté activo, que esté trabajando. Si tu talento es grande, igual Dios espera que estés igual de activo en el servicio de Dios. Es que nadie puede decir Dios no me ha dado nada. Yo no estoy produciendo para la gloria de Dios porque Dios no me ha dado nada. Nadie puede decir eso. Ninguno. Segunda lección, nos enseña esta parábola. ¿Cuál es la recompensa por el trabajo bien hecho? ¿Cuál es la recompensa por cuando se hace bien el trabajo? Nosotros vemos que cuando el Señor viene y se da cuenta de aquellos que hicieron el trabajo bien, la primera recompensa fue que el Señor los enalteció con sus palabras. Él les dijo: bien, siervo bueno y fiel. Los siervos fieles, lo primero que reciben es la aprobación. Escucharán al Señor cuando Él regrese. Van a escuchar el agrado y la aprobación de sus labios. Ustedes han sido siervos buenos. Esa palabra se puede traducir generosos. Ustedes han sido quienes actuaron correctamente. Ustedes han sido buenos siervos, cumplidores. Y eso sería suficiente para aquel que ama a su Señor. Pero no solamente escuchará eso, sino que serán buenos y el Señor les reconocerá como fieles. Ustedes fueron fieles a las instrucciones. Bien hecho, excelente, maravilloso. Verán el gozo de su Señor en sus labios, la aprobación. Y eso debería de ser suficiente. Sin embargo, hay más recompensa. La segunda recompensa, quizás podríamos pensar que después de hacer un buen trabajo, la recompensa sería el descanso. Pero no es así. No es el descanso. La recompensa es más trabajo. Más trabajo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El obrero responsable y fiel va a recibir mayores responsabilidades. A los dos siervos que han cumplido bien, no se les dijo: bien, pueden sentarse a descansar. No se les dio su jubilación, ¿verdad que no? Se les dieron mayores tareas y responsabilidades más grandes en el trabajo de su amo. Y para aquel que ama a su Señor, esto es un gozo. No es una carga más, sino es un gozo, es una alegría el recibir más responsabilidad y más trabajo de su Señor.
Y esto va a ser así. El Señor va a añadir más tareas y más responsabilidades a los siervos fieles. Va a continuar siendo así hasta que llegue la tercera recompensa, no antes. Los obreros del Señor trabajan y trabajan hasta que llegue la tercera recompensa. No dejan de trabajar, no tienen el derecho, no tienen la prerrogativa de dejar de trabajar, de jubilarse en su servicio al Señor hasta que llegue la tercera recompensa. ¿Cuál es esa tercera recompensa? Hasta que escuchen: entra en el gozo de tu Señor. No antes. Entre tanto no se escuche esa voz, queridos hermanos, aquí estamos para trabajar más y más para el Señor. Esto no es un menguar en nuestro servicio. Conforme pasan los años, yo voy sirviendo menos al Señor. Esto no es lo que muestra. No es la dinámica del reino. El reino de los cielos no es semejante a un descender. Entre más edad, menos servicio. Esa no es la semejanza del reino. El reino de los cielos es semejante a esto. Entre más edad, más fidelidad, más servicio. Hasta cuando se escuche la voz: ya, ven y entra en el gozo de tu Señor. Ahí llegará el reposo, el descanso de los fieles. Así es que estamos aquí para trabajar más y más para el Señor, hasta que no entremos en la fiesta que Él ha preparado para los fieles. Aquí será un servir y servir más y más para Él. Esa es la segunda lección. La recompensa por el trabajo bien hecho es más trabajo, es más responsabilidad. Tercera lección de esta parábola. Esta parábola nos enseña que aquellos quienes serán castigados, lo serán porque ni siquiera intentaron hacer nada. El que tenía un talento, dice la parábola, no hizo nada con él. Si lo hubiera arriesgado y lo hubiera perdido, habría sido mejor que no hacer nada en absoluto. Ahora, eso no hubiera pasado. Si la persona lo hubiera arriesgado y pensamos, quizás lo hubiera perdido, pero realmente eso nunca iba a pasar. Porque hemos dicho que el Señor le dio, porque sabía que tenía la capacidad de hacer crecer eso poco, pero no lo hizo. No lo hizo. Él sí tenía las capacidades. Sí tenía las capacidades. Así es que este siervo de la parábola cayó en la tentación que muchos caen. Muchos aquellos que tienen poco constantemente caen en esta misma tentación y dicen: tengo tan poco y puedo hacer tan poco con ello, pues que no vale la pena intentarlo. Ni siquiera vale la pena intentarlo. Así es que esto nos refleja el corazón de ese siervo. Vemos cómo ese siervo trató el talento. ¿Cómo lo trató? Lo trató como cosa muerta. Lo enterró. Como se entierran a los muertos. Como aquello que no sirve, que no tiene vida. Lo enterró. Pero las cosas que Dios nos da no son cosas muertas. Los talentos que Dios nos da están vivos y tienen la capacidad de darle la gloria a Dios. Vemos cómo entonces cuando su amo regresó, el siervo se lo devolvió exactamente igualito como lo había recibido. Lo regresó sin haber producido 0 ganancias. Y entonces vemos que fue condenado severamente.
Le dice este siervo: aquí tienes lo tuyo. A mí se me figura que estaba esperando recibir una recompensa por lo cauteloso que había sido. Aquí tienes lo tuyo. Como diciendo: ¿te diste cuenta qué cauteloso? Me diste poquito y mejor lo guardé. Qué astuto soy. ¿Te diste cuenta? Era poquito. Yo sé que a lo mejor pensabas que ibas a llegar y no iba a haber nada porque me diste poquito, pero mira qué cauteloso fui. Lo guardé, lo enterré. Y se me figura que estaba esperando una recompensa por esa sagacidad que tuvo, ¿verdad? Según él. Pero vemos que lo que él recibe es una dura reprensión por no haber hecho al menos el esfuerzo mínimo para producir algo. Dice el verso 26: respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Eso es lo mínimo que podías hacer. Si no querías trabajarlo, se lo hubieras dado a otros. ¿Qué tanto esfuerzo te era haber llevado y ponerlo en otras manos? Y así tú, con eso poquito que hiciste, con esa poquita iniciativa que tuviste de ir y entregárselo a otros para que ellos lo trabajaran, y así tú recibir aunque sea un poco de ganancia, ni siquiera eso hiciste. ¿Cuál es la recompensa para este hombre perezoso? La primera recompensa que recibe fue lo contrario a lo de los siervos fieles. Recibe la desaprobación verbal de su señor. Siervo malo y perezoso. Dice el verso 30, e inútil. Cuando le dice malo, esa palabra significa inactivo o impío o incorrecto. Ahora, no es que este hombre era un hombre deshonesto, era un hombre ocioso, era un haragán. No procuró el provecho para su amo. Ahora, si vemos, este siervo intentó excusar esa actitud. En lugar de humillarse y arrepentirse, este hombre intentó excusar su actuación de dos maneras. Y ahorita las vamos a ver. Pero el Señor lo conocía y le dijo: eres un perezoso. No solamente eres malo, sino eres perezoso. Y la pereza es un pecado que aparece repentinamente, muchas veces repetidamente en la Biblia, y es condenado muchas veces en la Biblia, sobre todo en los proverbios. A veces vemos la pereza como algo como un pequeño defecto de carácter. Hermanos, cuando la Biblia es uno de los pecados que más repite y más condena, la pereza. Hay muchos pasajes en la Escritura donde se reprenden. Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Perezoso. Así el perezoso es más pequeño y más vil que una hormiga, según la Escritura. Las hormigas son más diligentes y sabias que un perezoso. Perezoso, dice el verso 9 de ese mismo capítulo. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza. El perezoso desea las ganancias que otros obtienen. Voltea y ve a los demás y dice: ¡wow! ¡Qué prósperos! ¿Cómo Dios los está bendiciendo? Pero lo mira desde su cama, dormitando, deseando la bendición que el otro está obteniendo.
Ah, sí, desea las ganancias que otros obtienen, pero aborrecen los esfuerzos que esos hombres están haciendo. Muchos desean la prosperidad espiritual que otros tienen en la iglesia. Voltean y ven al hermano, voltean y ven a la otra hermana y se asombran, se maravillan y dicen: ¿cómo quisiera yo tener ese crecimiento, esa madurez espiritual que este hermano está logrando? Pero el perezoso lo ve desde su cama, dormitando. No considera los esfuerzos que ese hermano está haciendo. No considera los sacrificios que ese hermano está haciendo para producir gloria a Dios. No, aborrecen los esfuerzos que ellos hacen. Los perezosos espirituales, hermanos, no recibirán nada. Y no solamente eso, aún lo que tienen les será quitado. Proverbios 18:9. El perezoso es tan malo como el que destruye las cosas. ¿Escuchó eso? El perezoso es igual de malo como aquel que es un destructor, aquel que destruye las cosas. Algunos piensan que son siervos fieles, como este hombre de la parábola, mientras no hagan cosas malas, mientras no haga nada, mientras esté quietecito, mientras no sea tan malvado, mientras no haga el mal, bueno, seré un siervo fiel. No, dice la Escritura que el perezoso es tan malo como el pecador. La negligencia, la pereza, el no hacer el trabajo encomendado es pecado. La omisión de los deberes es un pecado que mancha el alma, dice un escritor. La omisión. Proverbios 19:24 dice: los perezosos toman la comida en la mano, pero ni siquiera la llevan a la boca. Los perezosos espirituales son aquellos que Dios les ha provisto de las gracias divinas, pero no tienen el corazón para hacer lo mínimo necesario para tomar esas gracias y que sean de bien para sí mismo. Aquí están las gracias divinas. Haz lo mínimo. Pero el perezoso no hace nada. Dice la Escritura, aún lo que tiene, esas gracias que están ahí, van a ser quitadas. ¿Por qué? Por perezosos, por su negligencia. Vemos la gravedad de asemejarse a este hombre de la parábola. Proverbios 26:16 dice: los perezosos se creen más listos que 7 consejeros sabios. El perezoso se cree más listo que 7 consejeros sabios. Los que menos hacen son los que más hablan. Y los que más hacen regularmente son los más prudentes. Están ocupados. Los siervos fieles están ocupados, trabajando, sirviéndole al Señor. No tienen tiempo para las murmuraciones. No está su corazón en andar murmurando. No. Los perezosos tienen tiempo de sobra para hablar, para murmurar. Se creen más sabios que 7 consejeros sabios. Y eso es lo que vemos en el hombre de esta parábola. Atacó el carácter de su amo. Acusó a su amo de faltas graves y falsas. Este siervo le sugirió que él era un hombre duro e injusto. Se cree más sabio que 7 consejeros sabios. El perezoso se puso a juzgar a su amo. ¿Quién juzgó? Con injurias. Tú eres duro, tú eres injusto. Casi lo acusó de ser un ladrón.
Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste. Ah, caray. O sea, que agarras lo que no es tuyo. Recoges donde no esparciste. Tomas lo que no es tuyo. Lo estaba acusando prácticamente de ser un ladrón. El necio. El perezoso. ¿Se da cuenta? Bueno, mezclado con esto también este hombre confesó su temor. Tenía miedo de ti. Y eso es una revelación de su corazón. No amaba él a su amo, él le tenía miedo. Cuando dice la Escritura, el perfecto amor echa fuera el temor. Los que estaban trabajando y pusieron sus talentos a trabajar para darle gloria a su amo, no lo estaban haciendo por temor, lo estaban haciendo porque ellos amaban a su amo y se deleitaban en rendirle buenas cuentas a su amo. Pero este no, este le tenía miedo. Entendió mal su responsabilidad, su deber como mayordomo. Lo que se le confió era para hacerlo crecer, pero él quiso, y esta palabra es importante, él quiso guardarlo en vez de ganar con él. Jesús, hermano, con esto le estaba enseñando a sus discípulos en ese lugar, en ese momento, a ellos, una cualidad esencial que deberían de tener los súbditos del reino. Una cualidad que ellos deberían demostrar cuando ellos estuvieran a cargo de la iglesia como apóstoles. Ellos tendrían que ser valientes, tenían que tener denuedo, tenían que estar dispuestos a correr el riesgo. Jesús dijo en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Un siervo del Señor no puede ser un pusilánime, un perezoso, un miedoso. No. Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Así debían de actuar ellos en un futuro próximo, con valentía, con arrojo. Y así nosotros también, hermanos. Yo tengo miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Pon tus talentos en la obra del Señor. Cuarta enseñanza, la parábola también contiene una ley universal de vida. Dice el verso 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Eso es una ley universal que aplica creyentes, no creyentes, aplica en la vida para todos. Si una persona tiene un talento y lo ejercita, esta ley nos dice que el resultado va a ser que ese talento va a progresar y cada vez va a ser más capaz ese hombre. Esto ocurre en todos los ámbitos de la vida. Si tienes un talento y dejas de practicarlo, de utilizarlo, inevitablemente se va a ir perdiendo. Si somos buenos en el deporte, puedes tener un talento natural para algún deporte, pero no es suficiente si no lo practicas. Si no lo practicas, si no lo usas, si tú tienes un talento para la música, para tocar el piano, deja de tocarlo y lo va a estar todo tullido. Quieres mover los dedos y no tendrás la agilidad. Sabes dónde debe de ir esa nota, pero tardarás en llegar a esa nota y se oirá mal. Porque la ley, esta ley universal nos enseña esto. Cuanto más ejercitemos, más capaces vamos a ser. Y entonces vamos a ser capaces de alcanzar mayores cosas
de lograr mayores cosas, de tener mayores tareas en esa área. Pero si dejamos de usar los talentos, vamos a perderlos. La única manera de conservar un don es usarlo en el servicio de Dios y ponerlo a disposición de nuestros semejantes. El que ha sido fiel, dice esta ley, seguirá recibiendo más. Pero el que no es fiel va a perder lo poco que tiene. Otro ejemplo puede ser los músculos del cuerpo. Cuando tú no usas un músculo del cuerpo, los músculos se atrofian, pierden su fuerza. Lo mismo sucede con los talentos del Señor, que son repartidos entre nosotros. Es decir, que una iglesia, hermanos, una iglesia local, no esté rindiendo buenas cuentas al Señor, nunca será por falta de talentos. Nunca será por esa razón. Porque a cada siervo el Señor ha dado dones, ha dado talentos. Si una iglesia no está dando gloria al Señor y no está rindiendo buenas cuentas, es porque esos dones, esos talentos, no están al servicio del Señor, están tullidos. Y no solamente eso, progresivamente se están perdiendo. Se están perdiendo. Llega el punto donde les será quitado. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia para la iglesia? Que llegará otro, o Dios se lo dará a otro. Porque Dios no va a dejar desamparada su obra. Se requiere ese talento para la iglesia local. No lo tenemos ahora. Sí lo teníamos, pero el hermano no fue diligente en ponerlo al servicio y para la gloria de Dios. Se nos fue ese talento. No te preocupes. Ya vendrá otro, Dios lo pondrá en otro, esa capacidad, pero Dios suplirá a su iglesia. Dénselo al que sí tiene. Esa es el reino de los cielos, es semejante a esto. Quinta lección, hermanos, y último. Vemos el destino del siervo infructífero. Y al siervo inútil, verso 30, y al siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Algunos pensarán con este texto que Dios va a echar al infierno a algunos de sus siervos. ¿Ya ven? Y con este pequeño texto tratarán de argumentar que la salvación se puede perder porque el Señor echó a las tinieblas a uno de sus siervos. Tratarán de argumentar que la salvación se pierde si no hacemos todo cuanto conviene. Este siervo dirá, mira, ese siervo fue echado al infierno porque no hizo, perdió la aprobación y la bendición de su Señor por no haber hecho. Ya ven, la salvación se puede perder, te pueden decir con este texto. Pero esto no es lo que está enseñando esta parábola. Si se da cuenta, estamos hablando de tres, ¿qué? Siervos. Y en términos reales, este hombre inútil pretendió ser un siervo. En términos estrictos de la palabra, este hombre no fue un siervo nunca. ¿Por qué? Porque un siervo sirve. Y este siervo no sirvió. Entonces, en términos estrictos y reales, quien fue echado a las tinieblas de afuera fue un hombre inútil que pretendió ser un siervo. Es una gran diferencia. Y así afirmamos y podemos estar seguros que la salvación, el agrado, no depende de lo que nosotros hacemos primeramente. No. Ni que aquellos que serán echados al infierno serán echados porque no
que aún siendo siervos no hicieron lo suficiente para ganarse el cielo. No. Al infierno irán, a las tinieblas de afuera irán aquellos que pretendieron ser siervos, pero que realmente nunca movieron un dedo, nunca tuvieron corazón para servir al Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude. Son verdades crudas, duras, y yo espero que esta palabra nos ayude a tener en cuenta que cada uno de nosotros vamos a tener que rendirle cuentas a Dios. Esta es la verdad central de toda esta parábola. La verdad central es que todos aquellos que confiesan el cristianismo, todos aquellos que profesan el cristianismo, al igual que la parábola de las 10 vírgenes, hay un grupo que es la iglesia visible. Son todos aquellos que confiesan que son cristianos, pero de ese grupo visible, de todo ese grupo, habrá algunos que serán echados fuera, o como la otra parábola, quedarán también, se cerrará la puerta y quedarán afuera. Tengamos en cuenta esto, hermano. Examinémonos y consideremos que un día le vamos a rendir cuentas a Dios por la administración de todas las cosas que Dios nos ha dado, las habilidades y las oportunidades que hemos recibido. Y consideremos qué estamos haciendo para Dios. ¿Qué estoy haciendo para Dios? ¿Puedo yo servir más y mejor a mi Señor? Puedes hacerlo, lo deseas, esfuérzate, sé valiente, da un paso al frente, no te quedes en ese lugar, da un paso al frente para el avance del reino de Dios, marcha hacia adelante, da un paso adelante, no te quedes atrás esperando que otros digan yo, tú da un paso al frente y sirve a tu Señor, arriésgate, sírvele a Él, porque estás tú consciente de que Él volverá, Él regresará, Él vendrá de nuevo. Y yo no quiero tener miedo. Yo cuando le vea, quiero alegrarme, quiero gozarme, quiero decir, ya viene. Yo no quiero caer de rodillas, porque llorando en terror y angustia, yo quiero caer de rodillas en gratitud, en gozo. Hermanos, por todo lo que Él me permitió hacer en esta vida, en esta tierra, todas las batallas que Él me permitió luchar y todas las batallas que Él me permitió vencer y superar. El Señor, esto es todo lo que yo alcancé a hacer para ti. Enfrenté esto, enfrenté lo otro. Quise hacer lo correcto siempre. Fallé muchas veces. Estas son las cuentas que te tengo. Y anhelo escuchar que en la gracia y en la misericordia que Él tiene, Él me invite a pasar y a estar en la fiesta que Él ha preparado para los fieles suyos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos.